Credit Suisse da un giro de 180 grados en los mercados y recupera todo lo perdido ayer. Ya cotiza en niveles no vistos desde hace justo una semana y el mercado parece que ha olvidado los temores de que el banco pudiera hacerse un Lehman Brothers y quebrar arrastrando a todo el sector financiero. Muchos expertos, incluidos el economista Elerian, han explicado que la situación del banco suizo no es como la que vivieron muchas entidades en 2008 y esto es lo que podría haber hecho que hoy Credit Suisse recupere todo lo perdido ayer. En el Reino Unido, Liz Truss podría sacrificar los beneficios del estado del bienestar para pagar la bajada de impuestos. La primera ministra no ha descartado recortar los pagos de beneficios por menos de lo que sube la inflación, y es que la bajada de impuestos anunciada por Truss va a costar al Estado británico más de 40.000 millones de libras. Y ya tenemos presupuestos para 2023. Anoche, en una negociación in extremis, el PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo y habemos presupuestos. Hoy, hace apenas un momento, se han anunciado en el Consejo de Ministros y bueno, se tratan de unos presupuestos con el mayor gasto social de la historia. Entre las medidas que incluyen en este presupuesto está la mejora de la prestación por desempleo, las subidas de impuestos, los aumentos salariales para funcionarios o también la subida del ingreso mínimo vital en los mismos términos que las pensiones. Y enseguida vamos con el Consejo de Ministros, que todavía se está celebrando y ya están en la ronda de preguntas de los periodistas, pero hablamos también de Alemania hoy porque dice estar lista para discutir las medidas para contener los precios del gas. Así lo ha indicado su ministro de Finanzas, que ha llegado hoy a la reunión del Ecofin, como lo están viendo, donde ha asegurado que está abierto a tomar medidas conjuntas en los mercados internacionales de gas y reformar el diseño de los mercados de energía para que los precios para los consumidores ya no estén determinados por el precio del gas. De la ONU porque pide a la FED que frene la subida de tipos porque corre el riesgo de causar un daño significativo si sigue haciéndolo, concretamente que corre el riesgo de meter a la economía mundial en una recesión. Ha puesto números y estima que un aumento de 1 punto porcentual en el tipo de interés de la FED reduce la producción económica en otros países ricos en un 0,5% y en un 0,8% en los países pobres durante los próximos 3 años. Muy buenas. Bueno, pues anoche ya les decíamos que en una negociación in extremis el PSOE y Unidas Podemos habían llegado a un acuerdo. Hay presupuestos y entre las medidas que se encuentran en esos presupuestos, pues por ejemplo está la mejora de la prestación por desempleo, las subidas de los impuestos, los aumentos salariales para funcionarios o también la subida del ingreso mínimo vital en los mismos términos que las pensiones. Por lo tanto, el IPC. Está ahí hablando María Jesús Montero. Vamos a conectar con ese Consejo de Ministros donde se ha anunciado esa medida histórica, el mayor gasto social en unos presupuestos en estos de 2023 que se han aprobado hoy. Les escuchamos. Consideración de personas que trabajan para ofrecer lo mejor de sí mismos a la hora de prestar la sanidad, la educación, la dependencia o el resto de servicios. Quiero recordar que también en este punto se incorpora la oferta pública de empleo, que durante estos 4 años del Gobierno progresista se han alcanzado ya 143.869 plazas. Esto representa un 126% más que en los últimos 6 años del Gobierno de Mariano Rajoy. Pasando a otro capítulo, la partida más relevante del presupuesto, la de gasto de transferencias corrientes, el dinero que damos a otros ministerios o a otras administraciones para financiar este tipo de operaciones, decir que los recursos los mantenemos en el nivel del año anterior, aumentando en un 0,5% si nos fijamos en el presupuesto nacional. Quiero destacar en este epígrafe el incremento de las pensiones de las clases pasivas y también ya les adelanto que los pensionistas van a tener garantizado su nivel de vida con este Gobierno. Llamativo el incremento de las transferencias corrientes al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que aumenta en casi 2.540 millones para dar cobertura a la subida de pensiones no contributivas y la prestación contributiva de nacimiento y cuidado del menor.
El capítulo 2 de gasto corriente experimenta un crecimiento en términos homogéneos del 6,9%, aunque figura en esa presentación un 18,3% que paso a explicar. Este incremento que aparece en la tabla se debe a una reclasificación por haber pasado la parte correspondiente a la atención humanitaria y a la protección internacional del capítulo 4 al capítulo 2, es decir, porque nuestra política de atención a los refugiados y nuestra política que tiene que ver con toda la política de asilo pasa de ser una política de transferencia de recursos a modo de subvención a entidades no gubernamentales, pasa a ser concierto social, con lo que implica de estabilidad para aquellas entidades que prestan los servicios y para los trabajadores que están desarrollando también su trabajo en el marco de esta prestación. Igualmente, también esta partida aumenta por las citas electorales previstas para el próximo año, autonómicas, municipales y cuando toquen elecciones generales. El capítulo de gasto financiero, por su parte, aumenta un 3,7%, en línea con el incremento del tipo de interés impulsado por el Banco Central para combatir la inflación. Quiero destacar que el aumento no es en ningún caso debido a una situación peor del déficit público o de la deuda pública, como veremos más adelante y ha también anticipado la vicepresidenta económica. El capítulo de transferencias de capital se mantiene en línea con el año pasado, aunque si nos fijamos en el presupuesto nacional se incrementa en 1.894 millones, lo que significa que a pesar de que en el futuro se retiren los estímulos procedentes del plan de recuperación, habrá una tendencia en el incremento a la inversión procedente de los fondos propios. Bueno, pues son algunas de las medidas que está ahora mismo desgranando María Jesús Montero y, bueno, quien ha estado muy pendiente de esa rueda de prensa ha sido nuestra compañera Marta Isen, que ya nos acompaña para ayudarnos también un poquito a profundizar en esas medidas. Marta, ¿con qué te quedas de lo que ha anunciado el Consejo de Ministros María Jesús Montero de las medidas de los presupuestos generales para 2023? Muy buenas. Muy buenas, Marta. Un acuerdo, además, que, como bien decías, in extremis, a primera hora de la mañana de este martes, Unidas Podemos y PSOE conseguían plantear un proyecto común. Cuentas públicas de 2023 que ya tenemos en la mesa y atención porque también han sido bastante relevantes los mensajes que anunciaba al principio Nadia Calviño, insistiendo en que ahora mismo el principal reto que tiene la economía sigue siendo la inflación, que por cierto también ha indicado cuál es la perspectiva que manejan en estos momentos de inflación y ha dicho que se va a situar la inflación en torno al 9% este año y que a partir de ese 9% lo que se espera, o al menos lo que baraja el Gobierno, es que se vaya moderando. Ese es uno de los mensajes. Además, Nadia Calviño hoy ha reiterado la perspectiva de PIB para este 2022, que se sitúa en el 4,4%, y esa rebaja para 2023 en el 2,1%. También ha dicho que para finales de 2023 esperan que la tasa de desempleo se mantenga por debajo del 12%. Además, ha valorado positivamente los datos de desempleo que hemos conocido hoy en España. Mientras tanto, entre las claves, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta de estos presupuestos generales de lado? Bueno, por un lado, ya lo teníamos sobre la mesa y se había estado avanzando esa subida del sueldo de los funcionarios para el año que viene. En 2023 se va a incrementar un 2,5% fijo más otro punto variable. También subida de las pensiones, en este caso en 2023 va a ser una subida acuerdo a la inflación media entre noviembre de 2021 y noviembre de este año. Así que está previsto que para enero de 2023, para el día 1 de enero, las pensiones suban en torno a un 8%. Además, hay que recordar que la semana pasada ambos partidos, PSOE y Unidas Podemos, presentaban una reforma fiscal que se van a incluir en los presupuestos del año que viene. Entre esas medidas, recordemos, se incluían las bonificaciones en el IRPF a todas aquellas rentas que queden por debajo de los 21.000 euros, también rebajas para autónomos y para pequeñas y medianas empresas.
Por otro lado, también se incrementa el subsidio por paro. En el 2012 recordemos que el PP rebajaba las prestaciones por paro a partir del séptimo mes del 60% de la base reguladora al 50% y ahora en este caso tanto socialistas como Unidas Podemos han acordado recuperar un 10%. De hecho, Yolanda Díaz ha asegurado que la medida va a beneficiar a más de 300.000 personas. También estaba sobre la mesa el incremento del IPREM, es decir, el indicador de renta de efectos múltiples, con el foco puesto en las ayudas, y en este caso se sube, el incremento va a ser de 579 euros mensuales a 600 euros. Una subida que va a afectar al alza en el cálculo del ingreso mínimo vital, de las pensiones no contributivas y también de otras ayudas autonómicas. Mientras tanto, también el incremento del gasto social. Este presupuesto para 2023 recoge un incremento de 800 millones de euros para el plan de choque en dependencia y también, entre otras cuestiones, se pone el foco en la ley de familias. El Gobierno va a impulsar un cheque de 100 euros mensuales para aquellas familias que tengan menores de entre 0 y 3 años. Por cierto, también la semana pasada hablábamos de ello, el IVA de las compresas. La semana pasada conocíamos cómo pasaba finalmente a un 4% y esto también se recoge en estos presupuestos generales del Estado para 2023. Así que a grandes rasgos, esos serían los principales titulares, las principales claves que tenemos que tener en cuenta, las novedades de estas cuentas públicas. Y por cierto que entre otros mensajes, Calviño también ha dicho que el despliegue del plan de recuperación prevé que haga aumentar el PIB un 2,6%, eso sí, para 2026. Por todos esos detalles de lo que se ha hablado en esa rueda de prensa para presentar los presupuestos generales para 2023. Ya tenemos la información sobre la mesa y lo que nos queda es contextualizarla, analizar exactamente esas medidas y esos números que está haciendo el Gobierno. Para ello nos acompaña Emilio González, profesor de Economía de ICADE. Emilio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Marta. Bueno, en primer lugar, se confirma el titular que, leíamos esta mañana en muchos medios de comunicación, que esos presupuestos de 2023 recogen el mayor gasto social en la historia de los presupuestos. Mi pregunta es, ¿va a ser capaz el Gobierno de financiar esos gastos? ¿Cómo pretende el Gobierno en esos presupuestos, tal y como nos han dicho hoy en esa rueda de prensa, financiar a través de los ingresos? Porque subidas de ingresos, bueno, pues por el momento lo que tenemos es esa subida de impuestos, por ejemplo, para los ricos, pero no sé si tú, en tu opinión, Emilio, estás viendo que el Gobierno pueda compensar esa subida de los gastos también con los ingresos. A ver, primero, la subida tan fuerte de los ingresos y el tanto bombo al gasto social es porque como el año que viene hay elecciones, estamos ante un presupuesto marcadamente electoralista. El Gobierno no va a ser capaz de financiar tanto gasto social porque la economía no va a crecer tanto y además hay que tener en cuenta que las consecuencias negativas que va a tener este presupuesto a medio y largo plazo sobre la economía española. En primer lugar, la subida de impuestos lo que va a hacer es disminuir la recaudación, disminuir la capacidad de consumo de las clases medias, que son quienes soportan la presión fiscal y, por tanto, va a disminuir su capacidad de consumo. Y, por tanto, eso va a frenar la economía. Hubiera sido mucho más eficiente si lo que pretendía el Gobierno era favorecer a las rentas más bajas, sobre todo, y protegerlas un poco de las consecuencias de la inflación, pues bajar los precios, los impuestos a aquellos componentes de la cesta de la compra que se están viendo mucho más afectados. Esto es la energía y los alimentos, ¿no? En segundo lugar, cuando tenemos una subida a los salarios de los funcionarios públicos del 3,5%, lo que estás diciendo al sector privado es que se negocien por parte de los trabajadores, que se negocien subidas similares o superiores, con lo cual vamos a ir alentando la inflación por el lado de los costes laborales, generando más problemas, ¿no? En tercer lugar, pues la subida de las pensiones en línea con la inflación, lo único que está haciendo es de carácter electoralista nuevamente también la medida, y lo que está haciendo además es generar un gasto estructural más adelante, que va a acelerar la quiebra del sistema de pensiones. Ya el sistema ya está en déficit y con esto vamos a incrementar aún muchísimo más los gastos sin que los ingresos crezcan al mismo ritmo. O sea, que lo que estamos haciendo por no bajar los impuestos a la energía y por no bajar los impuestos a los alimentos o otros elementos básicos, sino por empeñarnos en subirlos porque así lo exige Podemos, es crearnos bastantes problemas a medio y largo plazo. Y además, cuando tenemos una situación inflacionista como la que tenemos, en una unión monetaria
monetaria en la que el gobierno no puede manejar la política monetaria, pero tenemos los problemas que tenemos, lo que hay que hacer es quitar presión reduciendo el gasto público. O sea que estamos haciendo justo lo contrario de lo que deberíamos de hacer. Bueno, desde luego que nos quedamos con ese titular, Emilio. Por otro lado, ya entrando en algunas medidas concretas, has hablado sobre la subida de las pensiones, también en un segundito te voy a preguntar sobre la subida del ingreso mínimo vital, que va a ir en los mismos términos también que las pensiones, otro gasto más, por supuesto, para el Gobierno. Y por otro lado, también me interesa la subida de la prestación por desempleo. Se espera una mejora de hasta el 60% de la base reguladora y te quería preguntar un poco por la letra pequeña que tú estás viendo en esta mejora. ¿Estaría, por tanto, quizá el Gobierno, al final, bueno, es pura especulación, pero estaría por tanto el Gobierno pensando que a lo mejor podría subir el paro y por tanto por ese motivo quieren mejorar la prestación por desempleo? Pues no sé si está pensando el gobierno en si va a subir el paro o no, yo no lo sé, pero yo lo que sí que veo es una desaceleración de la creación de empleo con las medidas que está tomando, como la subida del salario mínimo interprofesional y ahora con las consecuencias que va a tener la subida de impuestos, más la desaceleración económica que estamos experimentando, que aunque el gobierno se mantiene optimista, los analistas privados están rebajando sustancialmente las previsiones del gobierno y con las rigideces que están introduciendo el gobierno en la normativa laboral o en los mercados, lo que nos podemos encontrar es que si la economía empieza a crecer menos del 2%, suba el paro. Entonces, eso podría ser, pero también tenemos una situación de parados de larga duración a los que pretenden mejorar la prestación sin ponerles ningún tipo de condicionamiento como la aceptación de un puesto de trabajo o el pasar de verdad cursos de formación, de recualificación profesional para ser capaces de encontrar un empleo. Yo lo que creo es que todo esto son anuncios de qué bueno es este gobierno, cómo cuidamos a la gente y yo te voy a compensar de todo lo que tenga que ver de pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación. Pero vuelvo a insistir en lo mismo. La mejor forma de hacer eso no es meter más gasto público, gasto estructural, gasto que después va a estar ahí con o sin inflación y que va a seguir creciendo con bases mayores durante en el futuro, agravando nuestros problemas presupuestarios, sino que sería muchísimo mejor acometer esa bajada de impuestos que por razones ideológicas el gobierno no ha querido acometer. Entonces, el problema que tenemos con todo esto es que quieren, transmitir una imagen de social y de cómo nos preocupamos de vosotros ante unas encuestas electorales adversas con el año que viene elecciones municipales y autonómicas, pero están generando muchísimos más problemas de los que pretenden resolver, incluso problemas que vamos a tener el año que viene, porque vuelvo a insistir, mejor bajar impuestos que aumentar el gasto, pero claro, bajar impuestos va en contra de lo que han venido defendiendo. Básicamente, bueno, por otro lado, también citabas justo al principio la subida de las pensiones, que Marta también nos comentaba que va a ser en función del IPC, en torno al 8% para el año que viene, que es la media de este año 2022. También se propone, por ejemplo, subidas para los funcionarios, para los salarios de funcionarios, subidas también para el ingreso mínimo vital, subidas también, mejoras, por tanto, de la prestación desempleo. Al final, muchas subidas en las rentas que perciben los ciudadanos y al final eso va también en contra de todo lo que nos dicen las instituciones económicas, que es hay que evitar los efectos de segunda ronda. Esto estaría pasando todo lo contrario por las medidas que está proponiendo el Ejecutivo en estos presupuestos. Bueno, está pasando todo lo contrario porque, en primer lugar, sería mucho más sencillo para mantener o conservar o preservar de alguna manera poder adquisitivo, bajar los impuestos. Recordemos que los alimentos están gravados prácticamente en un 300% entre el precio del productor que percibe el agricultor y el que llega a los mercados con los impuestos. Recordemos también que el 56% de los precios de la energía son impuestos, o sea que puedes actuar ahí en lugar de estar alimentando el gasto. Y, en segundo lugar, si puedes actuar ahí, no necesitas subir tanto el salario de los empleados públicos, que es lo que va a servir después de referencia para la negociación colectiva. Cuando vemos las cifras de inflación, vemos cómo se está trasladando rapidísimamente inflación a los salarios y por tanto generando una segunda oleada de inflación. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya se están negociando subidas salariales para más de 1,5 millones de trabajadores a los que les han entrado en vigor este año las cláusulas de revisión salarial, subidas salariales por encima del 5 y del 6%. Y eso las empresas al final no lo van a poder absorber en forma de márgenes. Si lo hacen va a haber pérdidas y por tanto no va a haber creación de empleo, y si no lo tienen que trasladar a los precios, que es lo que está sucediendo, y por tanto estamos empezando a generar una espiral
salarios-precios, que nos va a traer, bueno, pues nada bueno, ¿no? Nada bueno, nos va a obligar a tener en el futuro mayores sacrificios. Por tanto, creo que no es la mejor estrategia. Yo creo que los empleados públicos, si lo que se está pidiendo es una política de renta, la política de renta se empieza por dar ejemplo en el sector público con las retribuciones que tiene que ver con el sector público, sean los empleados, sean las prestaciones por desempleo o sean las prestaciones por jubilación. No se puede proteger a todo el mundo de las consecuencias de la inflación. Y si lo quieres hacer mejor, insisto, baja impuestos. Bueno, nos quedamos con todos esos titulares, con la quiebra del sistema de pensiones, con esa espiral inflacionista, con que al final, como nos decías al principio, Emilio, estos son presupuestos electoralistas. Nos quedamos con esto porque el año que viene hay elecciones y al final pues eso tiene mucho que ver. Emilio González, profesor de Economía de ICADE, gracias como siempre, un placer hablar contigo. Igualmente, gracias. Bueno, y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con toda la información, el resumen de la información del día hoy en este informativo de Negocios Televisión. Volvemos enseguida, no se vayan. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Muy buenas tardes, empezamos el repaso informativo del día de hoy y comenzamos, como no, con Credit Suisse, porque el mercado parece que cambia de opinión y da un giro de 180 grados con este banco. Tras un desplome que ayer llegó a rozar el 12%, hoy los accionistas de Credit Suisse han dejado atrás los miedos y las acciones han abierto hoy la sesión con una subida que supera el 4%. De hecho, el titular también puede ser otro, y es que con esa subida de hoy Credit Suisse ha recuperado todo lo perdido ayer y ya cotiza en niveles no vistos desde hace justo una semana, desde el pasado martes. El mercado ha olvidado los temores de que el banco pudiera hacerse un Lehman Brothers y quebrar arrastrando todo el sector financiero. Muchos expertos, incluido el economista Elerian, han explicado que la situación del banco suizo no es como la que vivieron muchas entidades en 2008 y que a pesar de que el CDS, el Credit Default Swap, se ha disparado y de una probabilidad de quiebra del 20%, eso tampoco es para preocuparse. Ayer Antonio Castelo desde eBroker nos recordaba que hace un tiempo los CDS de otro banco, Goldman Sachs, también daban un 20% de probabilidad de quiebra y entonces nadie hablaba de que ese banco, Goldman Sachs, fuera a entrar en default. Le escuchamos. Pero hemos visto otras situaciones en otras entidades así, incluso superiores, ¿no? Pues hace no mucho tiempo Goldman Sachs tuvo unos niveles en sus credit default swaps incluso algo superiores, ¿no? Yo creo que estas cifras están todavía lejos de señalar una posibilidad de una quiebra. Mientras los inversores dudan sobre el posible regreso de una crisis financiera, atención a la última petición del Banco de España para las entidades de nuestro país. Hernández de Cos le ha pedido a los bancos que aumenten sus provisiones para cubrir posibles pérdidas por la actual desaceleración económica y el shock energético. También ha pedido a los bancos que sean cautelosos con esas provisiones y con el capital, y reconoce que espera un menor crecimiento en los próximos trimestres. Lo ha dicho en el 5º Foro de Banca organizado por El Economista. Bueno, y nos vamos hasta el Reino Unido porque los enemigos de Liz Truss dentro de su propio partido parecen no dejar de crecer. Ahora, de hecho, un exministro citado por Bloomberg, pero que no ha sido identificado, eso sí, ha pronosticado que Truss va a estar fuera en menos de un año para permitir que el partido se regenere antes de las elecciones generales de enero de 2025. Una de las preguntas que se hace el mercado ahora es cómo va a financiar Liz Truss la rebaja de impuestos. Esa es una de las preguntas clave: por dónde va a recortar la primera ministra para poder permitirse bajar el IRPF, y ojo porque lo que Liz Truss podría sacrificar son los beneficios del estado de bienestar.
la primera ministra no descarta recortar los pagos de beneficios por menos de lo que sube la inflación. Y es que la bajada de impuestos anunciada por Truss va a costar al Estado británico más de 40.000 millones de libras. Y mientras tanto, la libra dólar sigue en su escalada. Cotiza por encima de los 1,13 dólares, lo están viendo ustedes en pantalla, tras la marcha atrás de Kwarteng sobre parte de su plan fiscal. Sin embargo, ojo, porque muchas casas de análisis creen que las caídas volverán y algunos incluso pronostican un nuevo mínimo histórico para finales de este año. Standard Chartered y Royal Bank of Canada esperan que la libra esterlina se debilite casi un 10% desde los niveles actuales para finales de año. Y Nomura Holdings, Morgan Stanley también, pronostican que va a caer a la paridad durante todo el periodo, durante el mismo periodo, según datos recopilados por Bloomberg. Vamos ahora a las noticias de energía del día de hoy. Alemania podría tener que reducir las exportaciones de electricidad a Francia y otros países este invierno para evitar un fallo en su red eléctrica. Lo ha dicho un alto ejecutivo del operador de red más grande del país. Lo recoge el Financial Times. Cree incluso que podría ser necesaria una interrupción temporal para evitar cortes de electricidad y cuellos de botella como último recurso. Sin embargo, dice que tal escenario probablemente sea una cuestión de horas en lugar de días. La advertencia llega en un momento de muchas tensiones por la respuesta de Berlín a la crisis energética, con algunos estados de la Unión Europea diciendo que el escudo protector de 200.000 millones de euros para empresas y consumidores alemanes, que fue anunciado la semana pasada, podría socavar la unidad europea. Bueno, y en este sentido, ojo a la petición que hacen desde la Comisión Europea. Dos altos funcionarios han pedido un préstamo conjunto de los 27 de la Unión Europea para poder financiar la respuesta a la crisis energética. En un artículo de opinión en el Irish Times, el comisario económico europeo, Paolo Gentiloni, y el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, aseguran que el nuevo préstamo podría basarse en la deuda conjunta emitida durante la pandemia para subvencionar puestos de trabajo que de otro modo se habrían perdido. Alemania dice estar lista para discutir las medidas para contener los precios del gas. Así lo ha indicado su ministro de Finanzas hoy a su llegada a la reunión del Ecofin, donde ha asegurado que está abierto a tomar medidas conjuntas en los mercados internacionales del gas y reformar el diseño de los mercados de energía para que los precios para consumidores ya no estén determinados por el precio del gas. Sin embargo, el titular de Finanzas de Alemania ha descartado la idea de emitir deuda conjunta, como nos decía Gentiloni. El consejero delegado de Shell cree que los gobiernos deben aplicar impuestos sobre las empresas energéticas para ayudar a los más pobres. El director ejecutivo de la petrolera también se ha mostrado contrario al tope del precio del gas y ha advertido que tendrá consecuencias no deseadas. Además, también ha señalado que Europa está cambiando y que ahora quema carbón en lugar de gas. La fuga del gas del Nord Stream se ha extendido durante días y han sido muchos los que se han llevado las manos a la cabeza por el impacto climático de esas fugas. Sin embargo, lo ocurrido en el Nord Stream nos hace mirar también a la contaminación en general del mercado petrolero y gasista. ¿Sabían ustedes que los productores de crudo y gas emiten la misma cantidad de metano que se filtró por los gasoductos Nord Stream, pero cada día y medio? Son datos de Bloomberg. Fernando Roca. Todo el mundo ha puesto el grito en el cielo por el desastre por la fuga del Nord Stream. Es un desastre climático, dicen, y es cierto, pero es un desastre climático que ya se venía produciendo cada día y medio, según Bloomberg. ¿Y por qué? Pues porque la industria del gas y el petróleo produce 80 millones de toneladas de gas metano cada año. Pero la clave es que este tipo de emisiones de gas metano son evitables. Según la Agencia Internacional de la Energía, dice que si todos los países se fijasen en Noruega, se podrían recortar hasta en un 90% los gases metano. Durante años este tipo de emisiones se han pasado por alto, pero ahora hay satélites que utilizan cámaras infrarrojas para detectar la fuga de este tipo de gas, como esta imagen que ven aquí, que es del satélite de la empresa GHG-SAT.
Se trata de la fuga de gas metano producida en el mar Báltico como consecuencia de la rotura del Nord Stream. Desde luego esta imagen preocupa y mucho, pero lo que realmente produce preocupación a los expertos es que cada año se aumente el gas metano que produce la industria de la energía. Pasamos de la energía a los mercados financieros, porque ojo con esta frase: la Reserva Federal debe dejar de subir los tipos si no quiere arrastrar a la economía mundial a una recesión. ¿Saben ustedes quién ha dicho esa frase? Pues ha sido ni más ni menos que una agencia de la Organización de Naciones Unidas. La ONU pide así a la Fed que se detenga porque corre el riesgo de causar un daño significativo si sigue subiendo los tipos. De hecho, ha puesto números también. En su informe anual sobre las perspectivas económicas mundiales, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ha estimado que un aumento de 1 punto porcentual en el tipo de interés de la Fed reduce la producción económica en otros países ricos en un 0,5% y la producción económica en los países pobres en un 0,8% durante los 3 años siguientes. Además, también cree que las subidas que ha hecho la Fed en lo que va de año van a reducir la producción económica de países pobres en 360.000 millones en 3 años, y un mayor endurecimiento de las políticas monetarias causaría un daño adicional. Bueno, y por cierto, vamos a hablar de Ray Dalio porque cambia de opinión. En su Twitter ha asegurado que el cash ha dejado de ser trash, el efectivo ha dejado de ser basura, traducido al español. Y todo porque considera que la Fed ya ha llegado a tipo de interés neutral, es decir, que el nivel que no se considera ni algo bueno ni algo malo, según ha dicho él mismo en su Twitter. Cree que con los tipos en los niveles actuales y con la Fed además reduciendo balance, estamos en terreno neutral. Por eso el gurú cree que los tipos de interés a corto plazo están en un nivel correcto, dice. Bueno, y fíjense en esta señal que nos da el mercado en Asia, y es que las salidas de capital extranjero de las bolsas asiáticas ha superado ya incluso los niveles de 2008. Los datos de las bolsas de Corea del Sur, India, Taiwán, Filipinas, Vietnam, Indonesia y Tailandia muestran que los extranjeros han vendido acciones por un valor neto de 8.830 millones de dólares el mes pasado. Es la primera venta mensual desde junio. Gabriel Montalto. Hoy nos llega de la mano de Reuters una noticia en referencia a lo que sucedió en septiembre sobre inversiones extranjeras, salidas de inversiones extranjeras en países emergentes asiáticos, excluyendo a China. Se ha notado una salida de capital de renta variable de allí superior o igual, en cierta forma superior sobre todo, a lo que sucedió en 2008. Estamos hablando aproximadamente de unos 8.830 millones de dólares las ventas netas que se realizaron durante el mes de septiembre en renta variable de países como Corea del Sur, India, Taiwán, Filipinas, Vietnam, Indonesia y Tailandia. No es el caso de China. Estos datos que estamos mostrando aquí, que se pueden ver en la salida del flow de dichas empresas en dichos países, no afecta al gigante chino de momento, pero sin lugar a dudas, las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en los Estados Unidos frente a una valorización muy alta para el dólar estadounidense es lo que ha hecho que los inversores extranjeros retiraran gran parte del capital invertido en algunos países emergentes del bloque asiático a lo largo del mes de septiembre. Por lo tanto, vamos a ver ahora qué va a suceder, sobre todo ya que los volúmenes en aquellos mercados puede ser que se sientan ante esta salida de flow y tan solo para lo que fue durante el mes de septiembre. Vamos a seguir informando apenas tengamos alguna novedad adicional al respecto. Y fíjense en lo que ha dicho BlackRock. Se suma a las alertas de recesión y cree que en Estados Unidos va a llegar en 2023, pero en la zona euro lo hará incluso antes. En su comentario semanal añaden también que ha terminado un periodo de crecimiento constante e inflación conocido como la gran moderación y que los bancos centrales se enfrentan a una disyuntiva brutal en este nuevo régimen: vivir con la inflación o con el daño económico necesario para domarla rápidamente. Por eso esperan recesiones en los
los principales mercados desarrollados, que en el caso de Estados Unidos podría llegar el próximo año, pero más pronto y de forma más profunda en la zona euro y por la crisis energética. Creen que el hecho de que los bancos centrales prioricen la presión para reducir la inflación rápidamente por encima de las consecuencias económicas implica recesiones más profundas en general. Bueno, y hoy el paro en España es uno de los datos que hemos tenido en el día de hoy, sube un 0,6% en septiembre respecto al mes anterior. Sin embargo, la cifra de desempleados es la más baja para un mes de septiembre desde 2008. Se trata del tercer mes consecutivo en el que el paro ha aumentado y, sin embargo, el indicador suele subir en septiembre porque muchas empresas relacionadas, sobre todo con el sector turismo, despiden a los trabajadores temporales contratados para el verano. España ha añadido más de 51.000 empleos formales netos durante este mes hasta alcanzar los 20,22 millones de puestos de trabajo según datos desestacionalizados. Cambiamos de asunto. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos del boom del comercio marítimo por la pandemia porque todo el mundo estaba comprando productos porque estaban encerrados en sus casas? Bueno, pues ahora ese boom parece haber terminado, ya no solo por la reapertura de la economía, que es algo evidente, sino porque la inflación hace que estos gastos sean todavía menos esenciales. Así lo muestra el Trade Tracker de Bloomberg. Eva Villanueva. Muy buenas. El comercio de bienes, que vivía su gran momento durante los tiempos de la pandemia, cuando se disparaba el comercio online y el consumo en interior y en la intimidad, se está viendo convertido en la principal víctima de la reapertura y de la vuelta a los antiguos hábitos con la vida en el exterior. Un cambio de hábitos que además se agrava en este contexto inflacionario donde se recorta el consumo. Bajo este paraguas, el medidor del comercio Bloomberg Trade Tracker constata cómo el auge de los bienes del COVID están yendo a la quiebra. Solamente hay que fijarse en esos gráficos de Bloomberg y vemos cómo se recogen las medidas en los volúmenes de envíos y en el sentimiento de las expectativas. Gráficos que constatan cómo decae ese negocio. Se puede ver el sufrimiento ilustrado en el Bloomberg Trade Tracker, donde varios de los 10 indicadores primarios se mueven en ese rango de por debajo de lo normal a principios del mes de octubre y ninguno se ve bien en relación con sus promedios en el largo plazo. Pero en este escenario, además, no solamente es el sentimiento del momento, sino además cómo se complica el escenario, cómo puede golpearles aún más, por lo que pueda venir con el endurecimiento de los tipos de interés y las turbulencias, además, que afecta al sector tecnológico y la industria de la electrónica, que afecta especialmente a exportadores claves como Corea del Sur y Taiwán, y por lo tanto también en esa zona del mundo las huelgas portuarias y los posibles paros laborales que se suman a las tensiones adicionales y que golpean a estos bienes. Para entender el impacto más allá de esos gráficos que toman el pulso de cómo decae ese comercio de bienes, solo hay que ver las noticias individuales. Este mismo verano Amazon suspendía la construcción de nuevos centros logísticos en España hasta 2024, precisamente por eso, por el enfriamiento online. Bueno, y cuando queda un poquito menos de una hora para que Wall Street abra ya sus puertas, conectamos con Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird, para ver un poco cómo viene la sesión en el día de hoy. Marc, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, parece que hoy el día viene en positivo, en verde, ya no solo en Europa, sino también en Wall Street. Estamos viendo cómo los futuros ahora mismo están subiendo en el Dow Jones, por ejemplo, un 1,3% más o menos, el S&P 500 1,5%, Nasdaq 1,8%. Bueno, parece que el arranque de este nuevo trimestre empieza bien y, como decía José Antonio Binder en su programa en Business Connection, en lugar bueno, pues de ser un octubre malo, parece que va a ser un Uptober, por decirlo así. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, la verdad que la situación del mercado es muy interesante en estos momentos, porque lo que nos fijamos normalmente es la renta variable, y es cierto que podríamos decir que de momento la renta variable, fíjate que está dentro de la normalidad de lo que es un mercado bajista, ¿vale? Estamos hablando de entre un 25 y un 35%,
Y claro, para que exista un crash tiene que haber un disparador, un setup, ¿no? Y eso de momento no está. Creo que a no ser que veamos un endurecimiento con el tema de la guerra, a lo mejor el mercado está atacando soportes con mucha caída que llevamos desde agosto, desde los máximos de agosto, un 20%, y el mercado está preparado para el rebote. Pero donde tenemos que mirar, yo creo que más allá de la renta variable, donde está el crash que estamos viviendo actualmente en las bolsas, porque estamos viviendo un crash, es en la renta fija. Y todos los excesos del mercado de deuda que hemos vivido desde el 2009, yo creo que en este gráfico, por ejemplo, se revela muy bien. Ahí tenemos el agregado de los diferentes treasuries americanos cotizados. Nunca antes habían caído tanto como ahora. De hecho, el Bund alemán, por ejemplo, ha caído un 25% versus el 25% que ha caído la renta variable. ¿Tiene sentido que la renta fija asuma un nivel de volatilidad tan elevado como el de la renta variable en un momento de mercado bajista? No tiene mucho sentido. Tanto es así que es la primera vez en la historia que vemos estos niveles. Por lo tanto, el rebote que podemos estar generando y que de momento el mercado está intentando esta semana tiene que ver con la sobreventa acumulada del mercado que vemos más en la deuda y en las divisas que no en la renta variable. Es estamos viendo en los mercados. Lo que también estamos viendo es que el mercado parece que ya se le ha olvidado eso de que ayer Credit Suisse a lo mejor podía ser un nuevo Lehman Brothers, que podía arrastrar a todo el sector, nueva crisis financiera. Hoy parece que se ha olvidado, porque los niveles de ayer, bueno, ya se ha recuperado toda la caída, está ahora cotizando de nuevo en niveles de la semana pasada, de pasado martes, de nuevo ahí, con una subida en torno al 5% en algunos momentos de la sesión. ¿Qué es lo que ha pasado para que desde la narrativa, ¿no? Y tratar de explicar siempre las cosas desde ese morbo de la catástrofe no tiene nada que ver? Credit Suisse ha tenido una fuga de banqueros privados que ha penalizado el sector del wealth management y sobre todo la banca de inversión de algunos activos que tenía que le generaban muchos beneficios y de un problema en el gobierno corporativo de la compañía. Y eso no es sistémico, eso es un problema de un banco específico que se va a tener que recapitalizar vendiendo activos y seguramente ampliando capital porque necesita vender activos, pero necesita mucho capital, ¿no? Y es una crisis específica, no tiene nada que ver con la crisis de Lehman Brothers, que estamos hablando de que el balance de Lehman Brothers estaba apalancado en 30 veces con activos inmobiliarios en aquel entonces, de hipotecas que sabemos lo mal que estaban. Ahora de memoria te hablo, pero quiero recordar que una caída del 3 al 5% del mercado inmobiliario en Estados Unidos provocaba una pérdida total de los recursos propios del banco. O sea, la contaminación como prime broker de Lehman Brothers en el tejido de bancos era un riesgo sistémico que no supimos ver nadie, ¿no? Hasta que pasó y luego es fácil explicarlo. Pero Credit Suisse no tiene nada que ver con la crisis de Lehman Brothers, más allá de esa tensión de los credit default swaps, pero no tiene nada que ver. Yo creo que eso va a afectar al banco, que muy probablemente tendrá que ampliar capital y que este rebote seguramente va a repercutir en más caídas. No se ha solucionado el problema en fondo y seguro que va a tener que ampliar capital y por lo tanto estaría bien si algún espectador ha comprado acciones del banco que se las venda lo antes posible aprovechando este rebote, porque lo más lógico es que siga cayendo la cotización hasta que pase este proceso de ampliación de capital que seguro vamos a ver. Bueno, habrá que ver desde luego, aunque sí que es verdad que en el mercado se está hablando de esa ampliación de capital y eso al final pues tiene un efecto de dilución entre los accionistas y bueno, pues al final no conviene tener esas acciones en cartera, como decías, Marc. Por otro lado, ya por último, te quería preguntar por una de las últimas recomendaciones de Ray Dalio. En su Twitter, lo veíamos hace un minuto, así que ahora a ver si mis compañeros pueden ponerme ese tuit de Ray Dalio que recogíamos hace un segundito. Ha dicho que vuelve a parecerle que el cash no es trash, que el efectivo no es basura. Dice que ya considera que se encuentran los tipos de interés en un territorio neutral en Estados Unidos, que no tienen un efecto negativo ni positivo sobre la economía. No sé cómo ves esta afirmación de que el cash ya no es. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Ray Dalio con esto? ¿Que ya no nos va a afectar quizá esa pérdida de poder adquisitivo por la inflación? ¿Que es mejor tenerlo ese dinero en liquidez que meterlo, por ejemplo, en renta variable o en renta fija porque todavía quedan más caídas? ¿Qué interpretación haces? Sí, básicamente quiere decir eso, ¿no? Llega a un punto de equilibrio entre la inflación y lógicamente, la rentabilidad de
del cash en función de los tipos de interés. Estamos hablando ya del 4% en la próxima reunión y que eso en principio debería de dejar en neutralidad. No es así, porque la inflación está sustancialmente por encima de los tipos de interés que siguen en negativo, pero seguramente se refiere a eso. Nosotros pensamos que el cash nunca es trash. El cash siempre es a veces una opción de evitar la tendencia bajista y que nosotros hemos aprovechado desde el otoño. Es cierto que perdemos valor adquisitivo con la inflación, pero también es cierto que evitamos esa volatilidad y podemos comprar a buenos precios como ahora estamos haciendo, ¿no? Con lo cual, bueno, a lo mejor es una afirmación técnica, pero sabemos que todo tiene muchos matices en los mercados financieros, ¿no? Pero bueno, siempre es interesante escuchar al bueno de Ray, porque sabemos que es un auténtico genio de las finanzas y además con frases que siempre nos ayuden a aprender un poco mejor. Pero sí que creo que hace referencia a eso, que ya estamos en un nivel de tipos de interés que merece la pena rotar hacia el cash y buscar la rentabilidad del activo libre de riesgo, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. A ver también cómo comienza hoy la sesión en Wall Street. Muchas gracias, como siempre. Un placer, gracias a vosotros. Bueno, y nosotros, por último, no nos queríamos olvidar de lo que está sucediendo en Rusia con esa movilización parcial. Y es que ya ha comenzado, pero todo apunta a que son muchos los ciudadanos que se niegan a ir a la guerra. De hecho, por ejemplo, una información de Reuters apunta que las peticiones de los rusos para evitar ir al frente de batalla ya están desbordando incluso a los abogados en el país. Fernando Roca. Miles de rusos siguen luchando no contra el ejército de Ucrania, sino contra los reclutadores de Putin. Las peticiones de ayuda para evitar ser enviados al frente no paran de crecer y los despachos de abogados están verdaderamente desbordados. De hecho, hablan de caos, y no solo por la cantidad de peticiones de ayuda, sino porque el ejército de Putin está reclutando a personas en ocasiones sin tener en cuenta el historial médico o incluso la edad. Dmitry Lutsenko dirige un grupo de asesoramiento llamado Release y asegura que la mejor manera de evitar el reclutamiento es irse de Rusia ya, algo que ya han hecho miles de ciudadanos que huyen principalmente a Turquía, Azerbaiyán y Armenia. Esto además está haciendo crecer el precio de los vuelos para huir de Rusia y del reclutamiento de Vladimir Putin. Día verde hoy en los mercados financieros, sesión en verde también la que se espera en Wall Street y sesión en verde también para Credit Suisse después del lío de ayer. Ayer se decía que se podía parecer a Lehman Brothers y que podría arrastrar al sector financiero a una crisis. Entonces, hoy lo que hemos visto son subidas en torno al 5% para una compañía que, a pesar de que sus credit default swaps están apuntando a una probabilidad de quiebra del 20%, por el momento lo que dice el mercado es que está cotizando a los mismos niveles que hace una semana, cuando nada de esto se estaba hablando en mercados. Eso sí, lo que sí que se lleva hablando y rumoreando es los problemas que tiene Credit Suisse desde hace meses, pero sobre todo en los últimos días. Este fin de semana se hablaba de la posibilidad de que fuera un nuevo Lehman Brothers. Nos quedamos con esto y con los presupuestos generales del Estado en España. Presupuestos 2023 que ya se han aprobado, que incluyen medidas como la mejora de la prestación por desempleo, también incluye esa subida del ingreso mínimo vital, subida de las pensiones, subida de los salarios de los funcionarios. Y por otra parte, pues le preguntábamos, por ejemplo, a Emilio González cómo ve estos presupuestos. Dice que son electoralistas porque estamos ya a las puertas de las elecciones el año que viene. Nos quedamos con esto, enseguida volvemos con Rolling Stocks aquí con Marta Isern en Negocios Televisión. Gracias.